Bueno, les comentaba, amigos, que hoy se inicia el béisbol profesional venezolano, un 2020 que nos ha llevado a ajustar algunas actividades, algunas tradiciones, y el béisbol es uno de estos casos. Afortunadamente se ha salvado la temporada con características muy particulares y evidente y necesariamente una menor duración. Tenemos béisbol y, bueno, en las redes sociales se siente el entusiasmo. Mi primer invitado de hoy, a las 7 en punto, es Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Bueno, a propósito de varios temas de interés, Reinaldo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa a tiempo. Saludos a todos tus seguidores, deseándole que todos estén sanos y salvos y prestos para disfrutar con su familia estas Navidades y estos buenos tiempos. Amén. Mira, ¿qué sabes sobre el nuevo derrame de hidrocarburos en la costa falconiana? En este momento, la verdad, Eduardo, sabemos tanto como lo que han publicado lo que han hecho visible en los medios públicos. Entiendo que hay una investigación porque fue originado en una falla del proceso de almacenaje, pero es un tema que está en investigación. No te tengo detalles específicos sobre qué lo originó, pero te puedo hablar de que estos son temas que tienen que ver con la confiabilidad operacional, donde cuando existen errores en los procesos de manufactura, pues hay consecuencias que tienen que ver, una, con la pérdida de capacidades de producción, y la segunda es el segundo grado más grave, es cuando haces daño al ambiente por fugas o este tipo de cosas. Pero te puedo decir que hay un grupo de personas trabajando en esto y, bueno, por supuesto es un evento indeseado. Pero yo sé tanto, como saben ustedes, yo tengo que viajar a la zona y pronto tendré un poco más de detalle. Además preocupa la frecuencia, ¿verdad? Que no sea la primera vez y hace poco ya se han presentado otros casos. Fíjate, hablemos de los niveles de producción. Muchas veces se han prometido apuntalarlos, recuperarlos. ¿En qué condiciones está nuestra industria para ir tras esa premisa en un momento tan necesario? Eduardo, si te acuerdas, en nuestros anteriores programas yo les había comentado sobre el efecto de las sanciones y de las autosanciones, ¿no? Sanciones son efectos externos políticos y las autosanciones son todas aquellas cosas que dejamos de hacer a tiempo. Y por supuesto lo que tú dejas de hacer o lo que dejas de hacer te lleva a una consecuencia. Ahora bien, se está trabajando, hemos tenido un acercamiento importante con el sector privado y el sector público y se está realizando trabajo, y yo tengo toda la fe, y te lo digo como venezolano responsable, trabajador, que voy por la calle del medio, no tengo ningún interés más que mi país y mi familia y echar para adelante, que se están haciendo unos grandes esfuerzos. Y yo tengo fe, te lo digo, si no, simplemente no lo diría. No tengo por qué engañar a nadie. Yo tengo fe de lo que estamos haciendo, que los modelos que estamos creando, que los diálogos que se están estableciendo en forma efectiva tengan su fruto, y hay gente buena detrás de todos estos trabajos y estos esfuerzos. Hay gente muy buena, lo digo con toda la fe y con toda la responsabilidad, trabajando. ¿De qué depende que esa gente buena que está haciendo esfuerzos importantes logre los resultados que busca? ¿Cuál va a ser la clave para que eso ocurra? Eduardo, yo creo que lo hemos dicho varias veces, ¿no? La economía camina por el medio, obedece a oferta y demanda y obedece a confianza. No es ni de derecha ni de izquierda, y esos errores del siglo pasado, esas ideas anacrónicas que ya no funcionan, se han ido demostrando en sistemas donde en la práctica se han dedicado a trabajar y a dejar trabajar. ¿De qué depende? De que nos dejen trabajar a lo que sabemos trabajar. Nosotros tenemos conocimiento, hay gente aquí que tiene conocimiento de cómo hacer para que la industria se recupere, se rehabilite. Hay un grupo interno gerenciado dentro de la industria que está trabajando duro, y hay un grupo privado serio, estructurado, que quiere trabajar y que está empezando a trabajar. ¿De qué depende? Que nos dejen
trabajar, es una voluntad política de ambas partes, tanto del gobierno como de la oposición. ¿Qué posibilidades hay de que, tal como tú lo describes, en el área de la producción petrolera, se puedan recuperar los niveles de refinación para el combustible, de procesamiento de combustible, que es un tema también clave, ¿no? Sí, Eduardo, sí, nosotros tenemos un parque instalado interno dentro del país, dentro de la geografía venezolana, en teoría con una capacidad de 1.3 millones de barriles al día. Si nosotros alcanzamos el 10% de esa capacidad con la confiabilidad que hoy tenemos, es un poco duro, pero se puede lograr, pues pudiésemos suministrar los 130.000 barriles que necesita el país. Nosotros necesitamos, bajo condición última de movilidad, tal cual estamos ahora, unos 150, 140, 130.000 barriles al día. Y yo creo que eso es alcanzable, y con la producción que tenemos, que también está bastante afectada por factores externos, también internos, pues nosotros pudiésemos suministrar al mercado de gasolina, también de diésel, y bueno, obviamente de cara a la población está el gas, que lo utilizan para bienes domésticos, para generación de energía, y también el tema del aceite para los motores. Fíjate, Reinaldo, ¿cómo estás apreciando tú el futuro de nuestro petróleo en razón del mercado internacional, de la dinámica internacional, de las reservas que tenemos, incluso, ¿qué sabes sobre lo que tanto se ha dicho acerca del almacenaje de petróleo en Venezuela? Incluso se ha dicho que ha tenido que almacenar petróleo en tanqueros que están en nuestras aguas territoriales ante la imposibilidad de comerciarlo con otros países. Sí, Eduardo, la capacidad de almacenaje del país está alrededor de unos 40 y tantos millones, 45 millones de barriles, entre 42 y 45 millones de barriles. Obviamente, cuando tú tienes un ritmo de producción, aun cuando esté baja, aun cuando sea el 20, el 30% de lo que fuimos, pues te ves en la necesidad de descargar esa producción hacia un mercado, y si el mercado no se te permite un acceso, pues tu almacenaje se ve colmado, y eso es un factor es un nodo que tienes que vencer. Uh-huh. Yo pienso que nosotros en el sector privado y también en parte del sector público, inclusive en organizaciones internacionales, se está buscando un mecanismo humanitario y lo llamamos humanitario, pero yo creo que es un mecanismo de la búsqueda de paz, para poder vender en este crudo, sacarlo de la disputa política, de estos temas que tenemos pendientes en nuestra sociedad, y empezar a atender las necesidades económicas que a todos nos afectan, a unos menos que a otros, pero hay gente que está sufriendo. Bueno, hay que empezar a poner esa prioridad de esa gente que recibe ese oprobio, algo que los ofende a ellos y que nos avergüenza a nosotros. Hay que empezar a trabajar en eso, y lo estamos haciendo, pero hay que empezar a producir resultados, porque hay gente que necesita que esto se destrabe y que empecemos a trabajar. Muchísimas gracias, Reinaldo. Comparto contigo, antes de despedirte, una experiencia que tuve ayer. Estuve en una clínica privada, con un médico muy reconocido, y él me contaba que es imposible recibir para Venezuela unos determinados insumos para unas pruebas. Pero el hombre me lo contaba con una angustia, una empresa en Boston. Y incluso desde aquí le decía, mira, hay gente que está muriendo, esto es un asunto de vida o muerte. Y desde Estados Unidos le decía, mira, no te puedo vender porque perdería los derechos de distribución, de comercialización y todas estas cosas. Me impactó como me habló ese médico. De manera que fíjate tú cómo en aspectos tan sensibles al interés por la vida humana, el tema de las sanciones puede golpear. Sí, Eduardo, y a veces, qué bueno que haces ese comentario, y es muy responsable que lo hagamos, porque se está confundiendo
los objetivos de las sanciones con quién impacta los daños colaterales. Y es obvio que hay daños colaterales y hay lo que llaman sobreaplicación, overcompliance, donde hacen y toman medidas basadas en sanciones y afectan sectores que no tienen que ver, el sector salud, el sector alimentos, el sector servicio público. No debería estar afectado, pero obviamente sí está. Y todos los venezolanos tenemos que tener conciencia de que eso se está afectando. Y es grave, es un tema sí. de muerte, supervivencia. A mí me impactó como me habló ese médico ayer. Me dijo, incluso yo le decía personalmente vía telefónica al responsable allá en Boston, mira, es la vida incluso de médicos. Y le decían, lamentablemente no te puedo vender, pero ni la pieza más pequeña porque eso nos traería consecuencias. Bueno, Reinaldo, te agradezco mucho esta conversación. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Eduardo. Mucho éxito y muchísimas gracias por tu labor por el país. Gracias. Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Amigos, recuerden @EduRodríguezG, sigan enviando sus mensajes, agradecidos y regresaremos.